El misterio del cuerpo de Moisés. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas palabras del apóstol Pablo nos revelan una realidad que trasciende lo visible. Hay una guerra espiritual librándose, una batalla por el alma de la humanidad, y en ocasiones, incluso por el cuerpo de los elegidos de Dios. Una de las historias más enigmáticas de las Escrituras nos lleva al momento en que Satanás disputó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué habría de interesarle a Satanás un cuerpo humano? ¿Qué propósito oscuro se ocultaba detrás de este enfrentamiento celestial? La Biblia no nos da todos los detalles de esta contienda, pero lo que sabemos es suficiente para desentrañar profundos misterios espirituales. En Judas capítulo 1 versículo 9 leemos: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este breve pasaje deja más preguntas que respuestas, pero lo que revela es fascinante. Satanás, el enemigo de nuestras almas, se interesó de manera directa y personal en Moisés, no mientras estaba vivo, sino después de su muerte. Para entender esta escena, necesitamos recordar quién era Moisés. Fue el hombre escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, el mediador del pacto en el monte Sinaí, el portador de las tablas de la ley. Moisés era un símbolo del liderazgo divino, un testimonio viviente del poder de Dios para redimir y guiar a su pueblo. Su vida estaba marcada por lo sobrenatural, desde la zarza ardiente hasta los milagros en Egipto, y su muerte no fue menos extraordinaria. Según Deuteronomio capítulo 34 versículos del 5 al 6, Moisés murió en la tierra de Moab y fue sepultado por Dios mismo, en un lugar que nadie conoce hasta hoy. Aquí es donde el misterio se profundiza. Satanás no lucha por el cuerpo de cualquier persona, él lucha por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Una teoría sugiere que el cuerpo de Moisés tenía un propósito profético en los planes de Dios, y Satanás quería frustrarlo. Recordemos que Moisés apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús, como lo relatan los evangelios. Ambos representaban la ley y los profetas, testificando de la gloria de Cristo. ¿Quería Satanás evitar este momento crucial en la historia de la redención? Otra posibilidad es que Satanás, el acusador, buscaba utilizar el cuerpo de Moisés para desacreditar a Israel. Sabemos que Moisés, aunque fiel a Dios, cometió errores, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, desobedeciendo las instrucciones divinas. ¿Intentaba Satanás utilizar el cuerpo de Moisés como evidencia contra él, para acusarlo ante Dios y minar la fe del pueblo? Lo que está claro es que esta contienda no fue un simple enfrentamiento físico. Fue un choque de fuerzas espirituales, una lucha entre el propósito divino y la agenda del adversario. Moisés no era solo un hombre, era un símbolo, un testigo, una pieza clave en el plan de Dios. Y Satanás, en su eterna rebelión, intentó apoderarse de aquello que representaba la fidelidad y el pacto divino. La dimensión espiritual del conflicto. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es un episodio que trasciende nuestra comprensión terrenal. Este evento no puede entenderse como una simple disputa física, es un reflejo de la batalla espiritual que ocurre constantemente en el reino invisible. Para comprenderlo mejor, debemos considerar el simbolismo de los protagonistas y lo que representaban en el contexto divino. Moisés no solo era un líder humano, era un hombre que actuaba como mediador entre Dios y su pueblo. Él personificaba la ley, el pacto y la justicia divina. Su vida y obra apuntaban a algo mucho más grande que él mismo. Cuando Moisés murió, su cuerpo seguía siendo un testimonio de la intervención divina en la historia de Israel. Es aquí donde el enemigo vio una oportunidad. Satanás, como el opositor y acusador, tenía un interés particular en corromper o desacreditar cualquier elemento que sirviera para glorificar a Dios y afirmar su autoridad. El cuerpo de Moisés, sepultado en un lugar desconocido, no estaba destinado a ser objeto de veneración o idolatría, pero tampoco podía convertirse en un arma en manos del adversario. La pregunta surge:
¿Qué habría hecho Satanás si hubiera tomado control de este cuerpo? Es posible que quisiera usarlo para engañar al pueblo de Israel, creando una falsa manifestación sobrenatural o distorsionando el legado de Moisés. Imagina el impacto de que el enemigo manipulara el cuerpo de alguien tan venerado, sembrando confusión y desviando la atención del verdadero Dios. Sin embargo, este conflicto no se trataba solo del cuerpo físico. En la Biblia, los cuerpos de los siervos de Dios tienen un significado que va más allá de lo terrenal. Pablo nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, santuarios dedicados a la gloria de Dios. Moisés, como representante del pacto, llevaba en sí mismo una carga espiritual que lo conectaba con el propósito divino. Satanás no buscaba solo un cadáver, buscaba una oportunidad para interrumpir el plan de redención. El arcángel Miguel, conocido como el protector del pueblo de Dios, tenía un rol claro en esta batalla. Su autoridad no provenía de su propia fuerza, sino del poder del Señor. En la contienda, Miguel no pronunció maldiciones ni juicios por su cuenta, sino que declaró: «El Señor te reprenda». Esto es significativo porque demuestra que incluso los ángeles más poderosos dependen de la autoridad divina para enfrentar al adversario. La victoria en esta lucha no dependía de la fuerza física, sino del poder de Dios. Esta escena nos revela que, en el reino espiritual, todo tiene un propósito. Moisés era una pieza clave en la historia de la salvación, y su cuerpo tenía un significado más profundo de lo que podemos imaginar. Satanás lo sabía y quería usarlo para su beneficio. Pero Dios, en su soberanía, había tomado medidas para protegerlo. La sepultura desconocida de Moisés no fue un accidente, fue un acto deliberado de Dios para evitar que el enemigo usara aquello que estaba destinado a glorificarlo. Este episodio también nos recuerda que las batallas más importantes no se libran en el plano visible. Lo que vemos es solo una pequeña parte de una guerra espiritual mucho más grande, una lucha en la que cada alma, cada vida, cada propósito tiene un peso eterno. La estrategia del enemigo y la sabiduría de Dios. Cuando reflexionamos sobre el interés de Satanás en el cuerpo de Moisés, no podemos ignorar que esto forma parte de una estrategia más amplia. Desde el principio, el adversario ha buscado desviar la atención de los hombres de la gloria de Dios, distorsionando la verdad y sembrando confusión. En este caso, su objetivo no era simplemente apropiarse del cuerpo de un líder fallecido, sino interrumpir el plan divino al manipular un símbolo tan poderoso como Moisés. El enemigo es astuto. Él sabe que la humanidad es propensa a idolatrar aquello que percibe como grandioso o sobrenatural. Moisés, siendo el líder que liberó a Israel, el mediador del pacto, y el único hombre que habló cara a cara con Dios, era una figura perfecta para que Satanás intentara desviar la adoración. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado y manipulado, podría haberse convertido en un ídolo, algo que desviara a Israel de su fidelidad al único Dios verdadero. Esto no es una idea descabellada. La historia de Israel está llena de ejemplos en los que el pueblo cayó en la idolatría. El becerro de oro en el desierto es un recordatorio de cómo incluso en presencia de milagros y señales divinas, los corazones humanos pueden desviarse fácilmente. Satanás conoce esta debilidad y, a lo largo de la historia, ha intentado explotar estas inclinaciones para alejar a las personas de Dios. Sin embargo, en este caso, vemos la sabiduría y la soberanía de Dios en acción. Al ocultar el lugar de la sepultura de Moisés, Dios protegió a su pueblo de caer en la trampa del enemigo. Este acto no fue un simple ocultamiento, fue una estrategia divina para preservar la pureza del propósito de Moisés como siervo y mediador. No debía haber lugar para que el enemigo sembrara confusión en torno a su legado. Además, la disputa entre Miguel y Satanás nos muestra otra dimensión del carácter de Dios. Él no necesita grandes demostraciones para derrotar al enemigo, su autoridad es suficiente. Cuando Miguel dice, «El Señor te reprenda», no es solo una frase, es una declaración de que la victoria pertenece a Dios. Satanás, a pesar de su astucia y poder, no puede prevalecer contra la autoridad divina. Esto nos enseña que no importa cuán intensas sean las batallas espirituales, la palabra y el propósito de Dios siempre prevalecerán.
Es importante destacar que esta contienda también revela algo profundo sobre la naturaleza del cuerpo humano y su conexión con lo espiritual. En el caso de Moisés, su cuerpo era un testimonio físico de su papel en la historia de redención. Aunque estaba muerto, seguía siendo significativo. Esto apunta a una verdad que a menudo olvidamos: nuestros cuerpos, al igual que nuestras almas, tienen un propósito eterno. La resurrección de Cristo es el mayor ejemplo de esto, mostrando que lo físico no es irrelevante para Dios. Este episodio nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad frente a las artimañas del enemigo. Si Satanás estuvo dispuesto a luchar por el cuerpo de Moisés, cuanto más intentará engañarnos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, así como Dios protegió a Moisés y frustró los planes del adversario, también está dispuesto a protegernos a nosotros. La clave está en permanecer bajo su autoridad, confiando en su poder y su sabiduría para librarnos de las trampas del enemigo. El significado profético del cuerpo de Moisés. Para comprender plenamente por qué el cuerpo de Moisés era tan importante en esta disputa celestial, debemos explorar su significado profético. Moisés no solo fue un líder humano, fue un precursor de Cristo, una sombra del Mesías venidero. Cada aspecto de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, estaba cargado de simbolismo que apuntaba hacia la redención divina. Por lo tanto, su cuerpo no era simplemente un resto físico, sino un testimonio viviente de la promesa de Dios. Moisés nació en un tiempo de opresión, cuando el faraón había decretado la muerte de todos los niños varones hebreos. Su vida fue milagrosamente preservada, y esto marcó el inicio de su papel como libertador. Este evento prefiguró el nacimiento de Jesús, quien también fue protegido de un gobernante que buscaba destruirlo. Al igual que Moisés, Cristo fue llamado a liberar a su pueblo, no de la esclavitud física, sino del pecado y la muerte. Durante su vida, Moisés actuó como mediador entre Dios y su pueblo. Subió al monte Sinaí, recibió la ley y la entregó a Israel. Este acto de mediación lo conectó directamente con el papel de Jesús como el mediador supremo del nuevo pacto. Moisés trajo la ley, que revelaba el pecado, pero Cristo trajo la gracia y la verdad, ofreciendo salvación. Este paralelismo es crucial para entender por qué Satanás estaba tan interesado en el cuerpo de Moisés. Si el enemigo lograba corromper o desacreditar a Moisés, podría atacar la base misma de este simbolismo profético. Además, el cuerpo de Moisés también estaba conectado con la idea de la resurrección. Aunque murió, su presencia en la transfiguración de Jesús, junto con Elías, sugiere que su muerte no fue el final. Moisés y Elías aparecieron para testificar de la gloria de Cristo, representando la ley y los profetas. Esto confirma que Moisés tenía un papel en el plan eterno de Dios que iba más allá de su vida terrenal. La transfiguración es un evento clave para entender la importancia del cuerpo de Moisés. En ese momento, Jesús mostró su gloria divina a Pedro, Santiago y Juan, y Moisés apareció como testigo. Si Satanás hubiera logrado apropiarse del cuerpo de Moisés, habría intentado interrumpir este evento crucial. Su presencia en la transfiguración no era un simple detalle, era una declaración de que todo lo que Moisés representaba encontraba su cumplimiento en Cristo. Por otro lado, debemos considerar el impacto que el cuerpo de Moisés podría haber tenido en el pueblo de Israel si Satanás lo hubiera usado para sus fines. En lugar de ser un símbolo de la fidelidad de Dios, podría haberse convertido en un instrumento de idolatría o engaño. El enemigo podría haber utilizado su cuerpo para promover falsos cultos o para sembrar dudas sobre la santidad de Moisés y, por ende, la autoridad de la ley. Este episodio también nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios protege lo que es santo. Al ocultar el cuerpo de Moisés y enviar al arcángel Miguel para defenderlo, Dios estaba asegurando que su plan redentor permaneciera intacto. No importa cuán astuto sea el enemigo, la soberanía de Dios siempre prevalece. Este acto de protección divina es un recordatorio de que, aunque Satanás intente interrumpir los planes de Dios, nunca podrá derrotar su propósito eterno. En última instancia, el cuerpo de Moisés no era importante por sí mismo, sino por lo que representaba.
Era un símbolo del pacto, un testimonio de la redención y una sombra del Salvador venidero. Por eso, el enemigo luchó por él, y por eso Dios lo protegió. Este conflicto no fue solo una batalla por un cuerpo, fue una batalla por el significado eterno del plan de Dios. La guerra espiritual por el legado de Moisés. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no fue un evento aislado, sino una manifestación de una guerra espiritual que ha existido desde el principio de los tiempos. Este enfrentamiento fue parte de una batalla más grande por el legado espiritual que Moisés representaba y por el impacto que su vida tendría en las generaciones futuras. Satanás, en su astucia, entendía que el cuerpo de Moisés no era simplemente un cadáver, sino un símbolo de la fidelidad de Dios y su propósito redentor. El enemigo siempre ha buscado distorsionar aquello que glorifica a Dios. Desde el jardín del Edén, donde tergiversó las palabras de Dios para engañar a Eva, hasta el desierto, donde intentó tentar a Jesús, Satanás utiliza el engaño como su arma principal. En el caso de Moisés, su objetivo probablemente era doble: por un lado, desacreditar su papel como líder escogido por Dios, y por otro, desviar al pueblo de Israel hacia el error. Imaginemos por un momento las posibilidades. Si Satanás hubiera logrado controlar el cuerpo de Moisés, podría haberlo usado como una herramienta para sembrar confusión y manipular al pueblo. En una cultura donde los restos de los grandes líderes a menudo se veneraban, el enemigo podría haber fomentado la idolatría, desviando la adoración de Israel hacia el cuerpo de Moisés en lugar de dirigirla al Dios que lo llamó y lo usó. Esta no sería la primera vez que Israel caería en este tipo de trampa. Después de todo, habían adorado el becerro de oro en el desierto, a pesar de haber presenciado las obras poderosas de Dios. Además, el cuerpo de Moisés tenía un significado espiritual que Satanás entendía profundamente. La Biblia nos enseña que la muerte no es el final para los hijos de Dios. Moisés, aunque había muerto físicamente, era parte del plan eterno de Dios. Su aparición junto a Elías en la transfiguración de Jesús es un recordatorio de que los siervos fieles de Dios trascienden la muerte. Este mensaje de esperanza y resurrección es precisamente lo que el enemigo buscaba oscurecer. Por otro lado, debemos considerar el papel del arcángel Miguel en esta batalla. Miguel no luchaba solo por un cuerpo, sino por la preservación del propósito divino. Su declaración, "El Señor te reprenda", nos enseña una lección crucial sobre la guerra espiritual. No dependemos de nuestra propia fuerza o autoridad para enfrentar al enemigo, sino del poder de Dios. Incluso los ángeles, seres poderosos en sí mismos, reconocen que la victoria pertenece al Señor. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios protege su obra. El hecho de que él mismo enterrara a Moisés en un lugar desconocido muestra su intención de preservar la santidad y el propósito del legado de Moisés. Dios sabía que el enemigo intentaría usar el cuerpo de su siervo para sus propios fines, y tomó medidas preventivas para asegurarse de que esto no ocurriera. Esta acción nos recuerda que Dios siempre está un paso adelante del enemigo, protegiendo lo que es suyo y frustrando los planes del adversario. Este relato nos llama a estar alertas en nuestra propia vida espiritual. Así como Satanás luchó por el cuerpo de Moisés, también busca atacar y distorsionar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, así como Dios protegió a Moisés, también nos protege a nosotros. Nuestra tarea es permanecer firmes en su palabra, confiar en su autoridad y recordar que la victoria ya ha sido asegurada a través de Cristo. Este enfrentamiento no fue solo sobre Moisés, sino sobre lo que él representaba: la fidelidad, el pacto, y la promesa de un Salvador. Es un recordatorio de que cada batalla espiritual tiene implicaciones eternas, pero también de que, al final, el propósito de Dios siempre prevalecerá. La profundidad de la batalla espiritual. El enfrentamiento por el cuerpo de Moisés nos invita a mirar más allá de lo visible y adentrarnos en la realidad de la batalla espiritual que rodea nuestras vidas. Cada acción, cada decisión divina tiene un propósito que trasciende el tiempo y el espacio, y el cuerpo de Moisés era una pieza clave en el tablero celestial. Esta lucha nos revela la magnitud de la guerra entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, y cómo cada detalle tiene implicaciones eternas. Satanás no es un adversario cualquiera,
es un estratega que entiende la importancia de los símbolos y los legados. Su insistencia en apropiarse del cuerpo de Moisés no era un capricho, sino un intento calculado de desviar el plan de Dios. Moisés era más que un hombre, era un testimonio viviente del poder redentor de Dios, un símbolo de la liberación y la justicia divina. Por eso, el enemigo estaba dispuesto a desafiar al arcángel Miguel por este cuerpo. La meta de Satanás no era simplemente poseer un cadáver, sino desestabilizar la narrativa divina que apuntaba hacia el Mesías. Es interesante notar cómo Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia, pero aún así, lo honró con una sepultura única, realizada por su propia mano. Este acto divino de sepultar a Moisés lejos del alcance humano muestra no solo el cuidado de Dios, sino también su intención de proteger la santidad de su propósito. Satanás, en su intento de apoderarse del cuerpo, subestimó la sabiduría y soberanía de Dios. El rol de Miguel en esta escena no debe ser pasado por alto. Como el defensor de Israel y un comandante en el ejército celestial, su presencia en este conflicto resalta la importancia del evento. Miguel no luchaba por algo trivial, estaba defendiendo un elemento crucial del plan de redención. La frase, "El Señor te reprenda", no solo muestra su dependencia en la autoridad divina, sino también la certeza de que el poder de Dios es suficiente para derrotar cualquier intento del enemigo. La Biblia menciona a Moisés en la transfiguración de Jesús, donde aparece junto a Elías hablando con Cristo. Este evento conecta directamente a Moisés con el cumplimiento de la ley y los profetas en la persona de Jesús. Es imposible no ver el peso espiritual que el cuerpo de Moisés tenía en el plan eterno de Dios. Si Satanás hubiera tenido éxito en manipular este símbolo, podría haber oscurecido el propósito divino que culmina en Cristo. En esta historia también encontramos un llamado a la vigilancia. Aunque no enfrentamos disputas como la de Moisés, somos parte de una batalla espiritual diaria. Satanás busca cualquier oportunidad para distorsionar, engañar y robar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El cuerpo de Moisés era un símbolo de fidelidad y propósito divino, y de la misma manera, nuestras vidas son testigos del poder de Dios. Debemos estar alertas, no subestimar al enemigo, pero tampoco temerle, porque sabemos que la autoridad de Dios prevalece. Este relato no solo es una lección de historia bíblica, sino una advertencia y una promesa. Nos recuerda que, aunque el enemigo sea astuto y persistente, Dios siempre está en control. Cada batalla tiene un propósito, y cada victoria refleja su poder y gloria. Moisés, incluso en la muerte, fue un instrumento para magnificar a Dios, y eso es algo que Satanás nunca pudo arrebatar. El propósito eterno en la vida y muerte de Moisés. El significado de la vida y la muerte de Moisés trasciende lo que a simple vista podría parecer un capítulo cerrado en la historia de Israel. Cada aspecto de su vida fue una pieza cuidadosamente diseñada en el plan eterno de Dios, y su muerte, aunque en apariencia final, no marcó el término de su propósito. De hecho, la lucha por su cuerpo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios utiliza incluso lo que parece ser el final para glorificar su nombre y cumplir su voluntad. Moisés fue un líder único. No solo guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, sino que también sirvió como mediador entre Dios y su pueblo, intercediendo por ellos y transmitiendo las palabras divinas. Este rol de mediador, aunque imperfecto, anticipaba la llegada del mediador perfecto, Jesucristo. La vida de Moisés apuntaba constantemente hacia el cumplimiento en Cristo, y es por eso que su legado no podía ser corrompido por las maquinaciones de Satanás. La muerte de Moisés también tiene un significado profundo en el contexto de la obediencia y la justicia de Dios. Aunque había sido un líder fiel, no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. Este hecho subraya que incluso los más grandes siervos de Dios están sujetos a su justicia. Sin embargo, su exclusión de la tierra prometida no fue un castigo final, sino una transición hacia un propósito mayor. En lugar de centrarse en la tierra terrenal, Moisés fue llevado a un descanso celestial, anticipando la verdadera tierra prometida, el reino eterno de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás sobre su cuerpo refuerza esta idea de un propósito eterno.
Satanás buscaba apropiarse del cuerpo para distorsionar su significado, tal vez usándolo como una herramienta para desviar a Israel hacia la idolatría o para sembrar dudas sobre el liderazgo y la santidad de Moisés. Pero Dios, en su soberanía, intervino para proteger lo que le pertenecía. Al ocultar el lugar de su sepultura y enviar a Miguel para enfrentarse al enemigo, Dios estaba asegurando que el legado de Moisés permaneciera puro y alineado con su plan redentor. Es fascinante cómo Dios utiliza incluso las estrategias del enemigo para demostrar su poder y fidelidad. Satanás, en su intento de apoderarse del cuerpo de Moisés, terminó siendo una vez más derrotado y expuesto como un adversario limitado frente a la autoridad divina. Este enfrentamiento no solo preservó la integridad del legado de Moisés, sino que también mostró al pueblo de Dios que su protección y cuidado se extienden incluso más allá de la muerte. Además, la aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús nos revela algo extraordinario: su papel en el plan de Dios no terminó con su muerte. Su presencia en ese momento crucial, junto a Elías, no solo confirmó que la ley y los profetas apuntaban a Cristo, sino que también destacó que Moisés había sido redimido y glorificado en el reino celestial. Este evento refuerza la esperanza de la resurrección y la vida eterna para todos los que confían en Dios. El enemigo puede intentar robar, matar y destruir, pero la historia de Moisés nos muestra que Dios siempre tiene la última palabra. La protección de su cuerpo, el significado de su vida y la continuación de su legado en Cristo son testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios. Este relato nos desafía a mirar más allá de lo temporal y a confiar en que cada detalle, incluso en la muerte, tiene un propósito eterno en las manos del Creador. El legado intacto y la soberanía divina. La disputa por el cuerpo de Moisés nos revela una verdad fundamental: la soberanía de Dios siempre prevalece sobre los planes del enemigo. Cada detalle en la vida de Moisés, incluida su muerte, estaba enmarcado dentro del propósito eterno de Dios. Este evento final, que pudo parecer insignificante o irrelevante desde una perspectiva humana, tenía implicaciones cósmicas que resonaron a través de la eternidad. El cuerpo de Moisés no era simplemente un objeto físico, sino un símbolo cargado de significado espiritual. Representaba la ley dada por Dios, el pacto establecido con Israel y la esperanza de redención futura. Moisés fue el mediador que entregó la ley, pero también el hombre que vio la gloria de Dios pasar frente a él en el monte Sinaí. Su cuerpo era un testimonio de estas realidades, y Satanás, en su astucia, intentó apropiarse de él para desvirtuar su significado. Imaginemos por un momento qué habría sucedido si Satanás hubiera logrado manipular este símbolo. El cuerpo de Moisés podría haberse convertido en un objeto de culto idolátrico, desviando la atención de Israel del Dios vivo hacia un líder humano. Esta idolatría habría sido un golpe directo al propósito de Dios de mantener a su pueblo enfocado en su santidad y autoridad. Pero el Señor, siempre un paso adelante, frustró los planes del enemigo. La sepultura de Moisés en un lugar desconocido y la intervención del arcángel Miguel muestran cómo Dios preserva lo que es suyo, incluso en los detalles más pequeños. Es crucial notar que el poder de Satanás, aunque real, es limitado. Su insistencia en reclamar el cuerpo de Moisés demuestra su desesperación por desviar el curso del plan de Dios. Sin embargo, su derrota en esta disputa confirma que la autoridad de Dios es absoluta. Miguel, el poderoso arcángel, no dependió de su propia fuerza para enfrentar a Satanás. En lugar de eso, apeló al Señor con las palabras: "El Señor te reprenda". Este acto de humildad y confianza en la soberanía divina nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en nuestras habilidades, sino en la autoridad de Dios. El significado de este conflicto se extiende más allá de la vida y muerte de Moisés. Su aparición junto a Elías en la transfiguración de Jesús es una prueba contundente de que su legado estaba completamente alineado con el propósito redentor de Dios. Allí, en el monte, Moisés representó la ley, mientras que Elías simbolizaba los profetas, y ambos señalaron hacia Cristo como el cumplimiento perfecto de ambos. Este momento no solo glorificó a Jesús, sino que también reafirmó que la vida de Moisés había sido preservada y dirigida por Dios hasta su culminación celestial. Este relato también nos recuerda que el enemigo nunca podrá frustrar los planes de Dios.
Satanás puede intentar manipular, desviar y atacar, pero siempre será limitado por la soberanía divina. El cuerpo de Moisés, oculto y protegido, se convirtió en un testimonio de esta verdad. Dios no solo protegió a Moisés en vida, sino que también preservó su legado en la muerte, asegurándose de que nada ni nadie pudiera empañar el propósito eterno que su vida representaba. Finalmente, la historia de Moisés y la batalla por su cuerpo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y propósito. Así como Dios protegió el cuerpo de Moisés, también guarda nuestras vidas, nuestras historias y nuestro legado en sus manos. Cada detalle de nuestra existencia tiene un significado eterno cuando está alineado con su voluntad. Aunque enfrentemos pruebas, luchas y ataques espirituales, podemos confiar en que la soberanía de Dios es nuestra mayor fortaleza. En su plan, no hay detalle demasiado pequeño ni batalla que Él no pueda ganar. El cuerpo de Moisés no solo fue defendido, fue testigo de que la obra de Dios en la vida de su siervo trascendió la muerte y se unió al propósito eterno de redención. Este final no fue un cierre, sino una continuación de una historia que aún resuena en la eternidad, señalando al único que es digno de toda gloria, Cristo, nuestro Redentor.